Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Es lo que siento en casa para esta prueba. Buenas noches. Pero hasta las 9:20 más que es. Buenas con todos. Voy a presentarles en este caso la resolución de nuestro cuestionario. Déjenme compartirles. A ver, voy a buscarles en dónde está documentos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Vamos a compartir. A ver, aquí. Listo. Bueno, vamos a empezar con el cuestionario. Recuerden pues que en mi caso los cuestionarios siempre van a estar pues colocado primero un párrafo que nos guía a qué yo voy a contestar y después pues la pregunta con los enunciados, ¿sí? En todas, tanto en química como en biología, van a estar así las preguntas, ¿sí? En este caso pues empezamos, déjenme... A ver, nos dice, la masa atómica relativa es la medida que indica cuántas veces es más pesado un átomo, en este caso de un elemento, en comparación con la doceava parte de un átomo de carbono. Nos dice, es un valor promedio que considera las diferentes masas y abundancias de los isótopos de un elemento. Seleccione la opción correcta. ¿Qué representa la masa atómica relativa de un elemento? Y nos dice A, la masa total de un átomo en gramos. B, la comparación de la masa de un átomo con la doceava parte del carbono 12. C, la masa de un electrón. D, el número total de protones y neutrones en un átomo. La Belis. La B, licenciada. La Belis, La La B Belis. funciona en este caso. es esa. Correcto. Recuerden tener, como menciona, pues sus cuestionarios a la mano para que vayan subrayando, ¿no? La B, La más, vamos con la segunda. Nos la dice, B. Y es todo ya. cantidad de materia se puede expresar de varias formas. Entre las más comunes están el número de partículas, que sería átomos, moléculas, la masa en gramos y el número de moles, que es la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. Y nos dice, ¿cuál es la unidad que representa la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas? Y nos dice, ¿cuál es la unidad que representa? Entonces, vamos a gramos, B, mol, C, litro, y de átomo, La La B, Belis. licenciada, moles, moles. moles, Moles. moles, moles. Moles.
moles. Vamos con la 3. Nos dice, la composición elemental de la sustancia química se refiere a los elementos que forman un compuesto y la proporción en la que se encuentran. Esta composición determina, las propiedades químicas y físicas del compuesto y nos dice, selecciona la opción correcta. ¿Qué indica la composición elemental de una sustancia química? Nos dice A, la cantidad total de sustancia presente. B, los elementos que la componen y sus proporciones. C, el estado físico de la sustancia. Y D, la temperatura a la que se descompone. ¿Cuál creen que La es B, La B, licenciada. correcta? la B. La B, que menciona los elementos que la componen y sus proporciones. Vamos con la 4. Nos dice, las reacciones químicas son procesos en los cuales una o más sustancias se transforman en otros diferentes. Esto pues mediante la ruptura y formación de enlaces químicos. Estas reacciones implican cambios en la energía y en la estructura molecular. Y nos dice, seleccione la opción correcta. A, los átomos se destruyen y crean nuevos átomos. B, los reactivos se transforman en productos mediante la reorganización de átomos. C, la materia desaparece. D, los productos y reactivos son idénticos. La B, licenciada. Listo, Arturito, en este caso nos dice la B, los reactivos se transforman en productos mediante la reorganización de átomos. Muy bien. Vamos a la 5. La 5 nos dice, el balanceo de ecuaciones químicas consiste en ajustar los coeficientes delante de las fórmulas químicas para que el número de átomos de cada elemento sea igual en los reactivos y en los productos, cumpliendo así la ley de conservación de la masa. Y nos dice, seleccione la opción correcta. ¿Cuál es el objetivo principal al balancear una ecuación química? Nos dice A, cambiar las fórmulas químicas de los compuestos. B, asegurar que el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados de la ecuación. C, aumentar la cantidad de productos formados. Y D, eliminar algunos reactivos de la reacción. La La B. B. La B. Asegurar el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados, para así obviamente realizar el balanceo de las ecuaciones que veíamos con ustedes, ¿no? El balanceo por tanteo, el balanceo por ecuación por la ecuación general, etcétera, ¿no? Vamos con la 6. Nos dice, seleccione la opción correcta. La estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una reacción química. Y nos dice, permite calcular las cantidades de sustancias necesarias o producidas a partir de una ecuación química balanceada. Y nos dice, seleccione la opción correcta, que se calcula principalmente en la estequiometría. A, la velocidad de una reacción química. B, la cantidad relativa de reactivos y productos en una reacción química. C, el calor de los compuestos químicos. D, la energía liberada durante la reacción. La La B. B. La B, Muy bien. Las cantidades relativas de reactivos y productos en una reacción química. Vamos a la 7. Nos dice, seleccione la opción correcta. Los sistemas dispersos son mezclas en las que una o más sustancias
se encuentran distribuidas en otra sustancia, que ya veíamos la fase dispersa, la fase dispersante, el soluto, el solvente, y nos dice, según el tamaño de las partículas dispersas, pueden clasificarse en soluciones, coloides y suspensiones. Y nos dice, seleccione la opción correcta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un sistema coloidal? A. Mezcla homogénea con partículas muy pequeñas disueltas completamente. B. Mezcla heterogénea con partículas grandes que se sedimentan fácilmente. C. Mezcla con partículas intermedias que no se sedimentan fácilmente y se dispersan en la luz. D. Mezclas de gases en cualquier proporción. La B, licenciada. ¿Seguros? La C, licenciado. La C, muy bien. Ya. Mezcla con partículas intermedias que no se sedimentan fácilmente y se dispersan la luz. Ese recuerden que era en un sistema coloidal, ¿no? El 8, vamos a la 8. Nos dice, las disoluciones son mezclas homogéneas formadas por un soluto disuelto en un solvente. La concentración de una disolución indica la cantidad de soluto presente en una cantidad determinada de disolvente o disolución. Y nos dice, seleccione la opción correcta. ¿Qué característica define a una disolución? Y nos dice A, mezcla heterogénea con fases separadas. B, mezcla homogénea donde el soluto está uniformemente distribuido en el solvente. C, mezcla de sólidos sin interacción química. Y D, sustancia pura sin mezcla. La B, porque es la B, mezcla homogénea. Muy bien, la mezcla homogénea donde el soluto está uniformemente distribuido en el solvente. Está distribuido, en este caso, pues se puede decir que todo el soluto se disolvió en el solvente, ¿no? Muy bien, vamos con la 9. Nos dice, la concentración de las disoluciones puede expresarse en diferentes formas, como molaridad, que también calculamos en este caso la molaridad, que recuerden que era mol sobre litro. El porcentaje en masa, pues que obviamente daba un porcentaje igual al porcentaje en volumen y las partes por millón. ¿Quién recuerda pues las partes por millón en cuáles unidades nos daba las partes por millón? Las partes por millón debían estar en una unidad que nosotros debíamos pues llegar, en este caso, a colocarla para que así podamos introducirla en nuestra fórmula. D, Gramos por licenciado. litro. Ya por ahí nos dice Arturito gramos por litro. Moles por litro. Moles por litro, Liz. Las partes por millón. Las partes por millón, pues Arturito se acerca. En este caso, recuerden que debíamos la fórmula colocar miligramos por litro o kilogramos por litro. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Miligramos por litro era pues la unidad, se podría decir, en la cual necesitábamos para calcular las partes por millón que nos dice aquí. Y bueno, entre otras, nos dice, estas unidades permiten cuantificar cuánto soluto hay en una cantidad determinada de disolución. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes unidades representa la molaridad de una disolución? Ahí sí, ¿cuál es la respuesta? La molaridad. Entonces la B, porque ahí dice molaridad, entonces sería moles por litro. Muy La bien. B, licenciado.
Mol por litro. La molaridad es mol por litro. De ahí las partes por millón que mencionaba, pues es miligramos por litro. ¿Sí? Ya. Vamos con la 10, nos dice. Las propiedades coligativas de las soluciones dependen del número de partículas del soluto. En este caso, pues del soluto disuelto en un solvente. Depende de ello y no depende pues de la naturaleza química del soluto. Entre estas propiedades están la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación, la presión osmótica y la disminución de la presión de vapor. Nos dice, ¿cuál de las siguientes es una propiedad coligativa de las soluciones? A. Color del soluto. B. Elevación del punto de ebullición. C. Densidad del solvente. D. Reactividad química del soluto. La B, licenciado. La B, la B, Muy bien, la B. Elevación del punto de ebullición. Elevación del punto de ebullición. Vamos a la 11. Nos dice, las propiedades de las disoluciones tienen múltiples aplicaciones en la vida diaria, la industria y la ciencia. Por ejemplo, la presión osmótica se utiliza en la conservación de alimentos y en tratamientos médicos, mientras que la elevación del punto de ebullición es importante en la preparación de soluciones a procesos industriales, para procesos industriales. La pregunta nos dice, ¿cuál es la aplicación práctica de la presión osmótica en la vida cotidiana o la industria? Y nos dice, A. Controlar la temperatura ambiente. B. Conservación de alimentos mediante la deshidratación. D. Cambio de color en sustancias químicas. Y D. Formación de enlaces químicos. La B, licenciado. la B, dice. Muy bien. Conservación de alimentos mediante la deshidratación. Vamos con la 12. La 12 dice, la velocidad de reacción química es la medida de qué tan rápido se transforman los reactivos en productos. Esta velocidad puede variar según factores como la concentración de los reactivos, la temperatura, la presencia de un catalizador y la superficie de contacto. Nos dice, ¿cuál de los siguientes factores generalmente aumenta la velocidad de una reacción química? A. Disminuir la concentración de reactivos. B. Aumentar la temperatura. C. Reducir la superficie de contacto. D. Eliminar el catalizador. La Belis. La B. Aumentar la temperatura. Recuerden que los catalizadores, ¿qué hacen en cuanto a la reacción? Catalizadores y también teníamos los inhibidores. ¿Qué eran los catalizadores? Todo el que potencia. Ya Arturito nos dice los que potencian la reacción, que eran los catalizadores. ¿Alguien más recuerda? Aceleran la velocidad de la reacción Pau, química. gracias. Sí, sí está bien. Tal cual. Arturito, muy bien, tenía la idea. Los catalizadores pues nos ayudan a acelerar la velocidad de reacción. Ahora, los inhibidores, ¿qué harán? Los catalizadores aceleran la velocidad de la reacción y los inhibidores, Reducen la velocidad. muy bien. Sí, Arturito, le atinó. Muy bien, Arturito.
Los inhibidores, pues muy bien, en este caso, ellos ralentizan, en este caso, pues la velocidad de la reacción. Porque hay veces en las que necesitamos, obviamente, aumentar la velocidad de reacción y utilizamos los catalizadores. Pero hay veces en las que yo necesito que nuestra reacción sea lenta. Y por ello, pues, utilizo los inhibidores. Muy bien. Y en este caso, pues la respuesta que yo necesito para aumentar la velocidad de reacción es aumentar la temperatura, sino utilizándolo como catalizador, ¿sí? Listo. Vamos ahora, nos dice, la velocidad de una reacción química puede verse afectada por varios factores, entre ellos la concentración de los reactivos, la temperatura, la presencia de catalizadores y la superficie de contacto entre los reactivos. Nos dice, estos factores influyen en la frecuencia y energía de las colisiones entre partículas. Nos dice, ¿cuál de los siguientes factores puede aumentar la velocidad de una reacción química? Disminuir la temperatura, reducir la concentración de los reactivos, aumentar la superficie de contacto, eliminar el catalizador. Las hélices. Nos menciona la C, aumentar la La superficie C. de contacto. Ajá, muy bien. Porque si aquí nos dice, si yo quiero aumentar la velocidad de reacción y aquí me dice disminuir, reducir, eliminar, entonces con ello pues no voy a aumentar la velocidad de reacción, ¿no? Si yo disminuyo la temperatura, pues lo hago como un inhibidor. Si yo reduzco la concentración de reactivo, lo hago como un inhibidor. Si elimino el catalizador, pues igual. No me ayuda a que aumentar la velocidad de reacción, que es lo que necesito. Entonces, obviamente, aumento la superficie de contacto. Y así pues se aumenta la velocidad de la reacción. Nos dice, el equilibrio químico es un estado en el que las velocidades de la reacción directa e inversa son iguales, por lo que las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo. Y nos dice, la ley de acción de masas relaciona estas concentraciones mediante una constante de equilibrio. Y nos dice, ¿qué indica la constante de equilibrio en una reacción química? A. La velocidad máxima de la reacción. B. La relación entre las concentraciones de productos y reactivos en equilibrio. C. La cantidad total de reactivos consumidos. D. La temperatura a la que ocurre la reacción. La Belis. La reacción entre las concentraciones de productos y reactivos. Necesito, obviamente, para que esté en equilibrio mi reacción, que tanto los productos como los reactivos tengan los mismos números, recuerden, ¿no? Eso hacíamos, pues, como menciono, con los métodos, con el método de tanteo, con el método de la ecuación. ¿Qué hacíamos? Igualábamos tanto los productos como los reactivos para que lleguen a un equilibrio, ¿sí? ¿Recuerdan o no recuerdan? Dicen, profe, ¿eso cuándo nos vio? Si creyera que están perdidos algunos. Pero bueno, muy bien. La 15, vamos con la 15. ¿Qué nos dice la 15? El desplazamiento de la posición de equilibrio ocurre cuando un sistema de equilibrio químico responde a un cambio en las condiciones. ¿Qué condiciones? Pues puede ser la concentración, puede ser la presión, la temperatura. Y obviamente al responder a un cambio en las condiciones, restablece el equilibrio. Y este fenómeno pues se explica mediante el principio de Le Chatelier. Y nos dice, ¿qué ocurre cuando se aumenta la concentración de un reactivo en una reacción de equilibrio? ¿Equilibrio? A. La reacción se detiene. B. El equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. C. El equilibrio se desplaza hacia la formación de reactivos. D. No hay cambio en el equilibrio. La Belis. El equilibrio se desplaza hacia la formación de productos. ¿Por qué a la de productos y no a la de reactivos?
que menciona. Porque en este caso, pues la B. Porque el equilibrio se desplace hacia la formación de productos y no hacia la formación de reactivos. ¿Están por ahí? Chicos, relacionen la pregunta, obviamente con lo que respondes. ¿Por qué el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos y no hacia la formación de reactivos? Eh, se desplaza porque por la formación de productos que tiene el sistema que intenta concentrarse en el aumento de reactivos, no, de los reactivos, algo así dice. Hoy no entendí qué quisiste decir, Pau. A ver, Pau nos menciona que eh, lo que entendí que quiso mencionarnos, creo yo que fue que ella nos dice que se desplazan hacia los productos porque aumenta la concentración en la reacción o algo así. ¿Algo así, Pau? Porque la formación de productos, porque el sistema intenta contrarrestar. Intenta contrarrestar. Vale. Paco, vale. Mm, intenta contrarrestar ¿qué? La concentración de los reactivos. ¿Sí? ¿O qué cosa? Sí, dicen los reactivos. Ya. Listo. Entonces, Pau nos dice que en este caso el equilibrio se desplaza hacia la formación de productos porque intenta contrarrestar, obviamente, la concentración de los reactivos, porque nos dice que aumenta, ¿no? Al aumentar la concentración de los reactivos, obviamente debe ir esta formación hacia los productos, para que así pueda otra vez existir un equilibrio. Vamos a la 16. Dice, los electrolitos son sustancias que, al disolverse en agua, se disocian en iones y permiten el paso de corriente eléctrica. Se clasifican en electrolitos fuertes, que se disocian completamente, y también en electrolitos débiles, que se disocian parcialmente. Y nos dice, selecciona la opción correcta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe un electrolito fuerte? A. Se disocia parcialmente en iones al disolverse en agua. B. No se disocia en iones al disolverse en agua. C. Se disocia completamente en iones al disolverse en agua. D. Es una sustancia insoluble en agua. La C, dicen. Ya Paulita nos menciona la C. Sí, la sé, licenciado. Arturito también, gracias. Muy bien. Se disocia completamente en iones al disolverse en agua. Listo, vamos a la 17. Nos dice, la acidez y basicidad se refiere
a la capacidad de una sustancia para donar o aceptar protones y iones, en este caso de hidrógeno positivo en una solución. Las sustancias ácidas donan protones mientras que las básicas los aceptan. Esta propiedad se mide mediante el pH, donde valores menores a 7 indican acidez y mayores a 7 indican basicidad. Y nos dice que representa un valor de pH menor que 7 en una solución acuosa. ¿Qué va a ser en este caso? A, solución básica; B, solución neutra; C, solución ácida; y D, solución salina. ¿Cuál creen que La sea? C, La C, licenciada, la C, C, muy solución bien. ácida. ¿Por qué la C? porque es una solución ácida. Ácida. Muy bien. El pH que decíamos menor a 7 va a ser una solución ácida. Y mayor a 7, Es ¿cuál creen que sea mayor a 7? basicidad, la básica. Muy bien, Arturito. La solución básica. Menor a 7, ácida. Mayor a 7, básica. Listo, vamos. El pH es una medida que indica la acidez o alcalinidad de una solución y es fundamental para mantener el equilibrio químico en sistemas biológicos, ambientales e industriales. Un pH adecuado es vital para el funcionamiento correcto de enzimas, procesos metabólicos y la salud en general de los organismos. Nos pregunta, ¿por qué es importante mantener un pH adecuado en los organismos vivos? Y nos dice, A, porque el pH no afecta las reacciones químicas. B, porque un pH adecuado garantiza la actividad óptima de enzimas y procesos metabólicos. C, porque un pH alto siempre es beneficioso. Y D, porque el pH determina el color de los organismos. La B, licenciada. La Porque Bélice. un pH La adecuado Vélez. garantiza la actividad óptima de enzimas y procesos metabólicos. Muy bien. Tal cual pues nos menciona en la lectura. Vamos a la 19, nos dice, la neutralización es una reacción química entre un ácido y una base que produce agua y una sal. Generalmente resultado en este caso o resultando en una solución neutra. Entonces, en volumetría se mide el volumen de una solución de concentración conocida necesario, en este caso, pues para reaccionar completamente con otra solución. Y en este caso, pues usamos indicadores, se puede decir usando indicadores para detectar el punto final de la neutralización. Ahora, nos dice que describe la ley fundamental de la volumetría en una reacción ácido-base. Nos dice A, el volumen del ácido siempre es igual al volumen de la base. B, la cantidad de ácido y base que reaccionan es proporcional a sus concentraciones y volúmenes según la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Pues C1 por B1 es igual a C2 por B2. ¿Sí? En este caso, pues solo es eso, ¿no? C1 por B1 es igual a C2 por B2. Y aquí es lo mismo, o sea, 1 por B1 es igual a C2 por B2. Se me ha ido muchas veces. Bueno, en este caso, el ácido se neutraliza sin importar la cantidad de base. Y D, la reacción produce solo agua sin sal. La Bélice. La B, muy bien. La B en este caso sería la respuesta correcta. Vamos con la 20, dice. Los hidrocarburos son compuestos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Se clasifican en saturados, que vendrían a ser los alcanos,
saturados que vendrían a ser alquenos y alquinos y aromáticos, dependiendo del tipo de enlace entre los átomos de carbono. Y nos dice, ¿cuál es la característica principal de los hidrocarburos saturados? A. Contienen enlaces dobles o triples entre carbonos. B. Contienen solo enlaces simples entre átomos de carbono. C. Contienen anillos aromáticos. D. Contienen oxígeno en su estructura. La bélice. La bélice. Contienen solo enlaces simples entre carbono y carbono. Muy bien, los saturados pues son en este caso los alcanos, ¿no? De ahí insaturados, ¿cuáles son? Alquenos y alquinos. Muy bien, contienen solo enlaces simples entre átomos de carbono. Listo, creo yo pues que hasta la 20 llegaríamos hoy. La siguiente semana acabamos. Mientras tanto, pues estudien en este caso eh, los cuestionarios hasta las preguntas que tengan de todas las materias en este caso. Y pues nada, nos veríamos la otra semana. Ah, cierto, antes de irme en este caso, pues tal vez alguna que no contestaron o todas ya las tienen. Por mi parte las Preguntas. tengo todas listas. Licenciada, buenas noches. Disculpe, las 5 no alcancé a anotar. Las 5, con gusto, Sí, vamos por con favor. las 5. La 5 es la B. Asegurar que el número de átomos Muchas de gracias, cada elemento licenciada. sea igual. Con gusto. La B. Asegurar que el número de átomos de cada elemento sea igual. La 3 es los elementos que la componen y sus proporciones. La B. Los elementos que la componen y sus proporciones. ¿Alguien más? ¿Les hace falta alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo. Entonces, pues nos veríamos la próxima semana. Estudien mucho para que les vaya súper bien en la prueba. Recuerden que, como mencionaba, o no sé si no les dije a ustedes, pero les digo con todo, las preguntas van a ser tal cual están aquí. No vamos en este caso pues a cambiarlas, obviamente, por eso estamos haciendo un cuestionario. Pero ¿qué sí va a cambiar? Pues la respuesta correcta, por ejemplo, fue la B en el cuestionario, pero en el examen puede que sea la D, o en el examen puede que sea la A. Entonces no se graben por literales ABC, sino por la respuesta en sí. Por ejemplo, los hidrocarburos son compuestos que decíamos, que es lo que dice contiene solo enlaces simples entre átomos de carbono. Por ejemplo, esta respuesta puede estar en el literal A, puede estar en el C, en el D. Entonces, pues por eso menciono, apréndanse por la respuesta, no por el literal. ¿Sí? ¿Sí entendido o no? Sí, licenciada, muchísimas gracias. Ya listo. Ya les menciono para que no se me confíen, ¿sí? Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una buena noche. Hasta luego con todos. Gracias, licenciada, igualmente. Igualmente, que se